Tal como lo habíamos anunciado al inicio de nuestra edición de noticias, Joaquín Bustamante, director de la Escuela de Arquitectura, Comunicaciones y Diseño de la Universidad de Viña del Mar, ya está con nosotros. Vamos a hablar de planificación de ciudades y consecuencias ante emergencias. Claro, el sistema frontal mostró, dio cuenta de aquello, dejó evidencias de diversos problemas por la planificación urbana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joaquín? Un gusto. Hola Carlos, un gusto y bueno, saludo a la audiencia y que nos está escuchando, que nos está viendo. Muy bien, pues vamos inmediatamente. ¿Qué factores principales, Joaquín, considera que han contribuido a estos problemas precisamente de planificación urbana que quedaron de muestra allí? Pues, tenemos imágenes, fotografías, y lo peor es las complicaciones de ciudadanas y ciudadanos que a partir de este tipo de fenómenos no se sienten seguros o cada vez más inseguros, mejor dicho. Sí. Bueno, obviamente que la planificación urbana se hace cargo de proyectar el desarrollo de la ciudad, ¿cierto? Ese es el objetivo de la planificación. En eso entran un montón de factores. Uno de los factores clave, por supuesto, que tiene que ver con los riesgos, ¿ya? Y esos riesgos uno los puede identificar en función. Bueno, el más clásico para nosotros es el terremoto, ¿cierto? Los tsunamis, las inundaciones, también ha sido una planificación tradicional históricamente y hemos visto también, ¿no? Obviamente otros riesgos como la sequía y ya también veremos que surgirá como más importante o cada vez más importante, ¿cierto? El tema de los refugios climáticos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay exceso de calor, cuando hay exceso de frío, ¿cierto? Esos son variables que también están entrando en juego en la planificación. Y lo que nosotros estamos observando ahora, yo diría que entra dentro de esos riesgos que ya se han detectado, que son clásicos, que tienen que ver con las inundaciones y en particular tienen que ver con la regulación de las cuencas fluviales, ¿cierto? Los esteros que en una situación y en otra que quizás son más nuevos, entre comillas, que tiene que ver con las corrientes, ¿cierto?, que se arman en las vertientes de las laderas y el control de las aguas lluvias, que en realidad no es algo nuevo, lo que pasa es que es algo nuevo, quizás lo estamos viendo en las dunas, pero por ejemplo, si uno va a Valparaíso, este es un tema que cuando se planificó y se desarrolló Era. Valparaíso en el origen, está todo construido, hay una infraestructura, ¿cierto?, que lo controla. Mm. Yo diría que desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que estamos observando ahora, en lo reciente, ¿cierto?, obviamente las lluvias, eh, la, la acumulación de lluvias, ¿cierto?, en un tiempo acotado, que la verdad que los que tenemos más historia nos acordamos muy bien de esas lluvias típicas de invierno que han vuelto, ¿cierto? Pero con algunas características distintas, que son lluvias torrenciales más intensas, tiempos más cortos y por lo tanto, cuando se producen caudales de agua con velocidad muy grande en esas laderas y en esos torrentes de agua, ¿cierto? Y cursos y cuencas, el efecto es más intenso en un tiempo más corto. Ya eso es el cambio. Sí, a propósito de los errores de planificación, si los hay, Sí, uno lo confirma, que se han cometido o podrían haberse evitado. Estamos pensando en los socavones del Campo Dunar, la construcción de viviendas precisamente cerca de los afluentes, en terrenos no aptos. En lo sí. personal soy cliente de la feria acá de Marga Marga y claro, uno no puede dejar de sorprenderse ante la crecida de por poco la desaparición total de los módulos. Sí. Bueno, hay un tema que tiene que ver con la planificación. Uno es la proyección de todos estos riesgos y el impacto que tienen sobre el territorio y especialmente sobre los asentamientos humanos. Ya eso CEPAL le ha llamado seguridad humana, ¿ya? Porque nosotros hablamos de seguridad humana, normalmente lo asociamos con la violencia, Vale. ¿ya? Pero seguridad humana tiene justamente que ver con que la planificación asegure que la ciudad siga funcionando incluso sometida a esos riesgos. Entonces, lo que nosotros hemos visto concretamente, el fallo, digamos, que uno podría
ver está a nivel de la planificación del equipamiento, la infraestructura que protege a la ciudad de los riesgos. ¿Cierto? Es decir, existen instrumentos de planificación, se han considerado, por ejemplo, en las cuencas hídricas están calculados los periodos de máxima exigencia y se sabe que cada 25, cada 50 años hay una inundación producto de la lluvia, ¿cierto? Pero luego hay una etapa, ¿cierto?, de planificación que tiene que ver con la infraestructura y el equipamiento. Y ahí es donde uno ve un déficit importante que tiene que en fondo es la innovación, ¿cierto? O la incorporación de soluciones, de nuevas soluciones para estas condiciones, nuevas condiciones, ¿cierto? Que están apareciendo producto de los cambios climáticos o porque una cosa, bien sencillo, ¿cierto? Llevamos 10 años de sequía, parece que se nos olvidó, ¿cierto? Que la lluvia era un elemento relevante en nuestra geografía y por lo tanto no hubieron inversiones que pudieran hacerse cargo de estos temas. En ese sentido, ese es un nivel de planificación. Otro nivel de planificación tiene que ver con la gestión de esa infraestructura. Es decir, por ejemplo, el caso que tú planteas de la feria, ¿ya? Todos somos usuarios de la feria, y cuando vemos que el río Salestero se llevó la feria, ¿cierto? Claro, ¿cuál es la gestión que hacemos del espacio público y del equipamiento para que, teniendo todas las previsiones meteorológicas, ¿cierto? Por Claro. ejemplo, se levante esa infraestructura que además no es permanente, ¿cierto? Se levante con anticipación para que no se produzca la destrucción de ese equipamiento. Ese es otro nivel de Perfecto. planificación, pero esa planificación urbana, ¿cierto? Es local, digamos, que es distinto a la planificación, a la otra planificación que estoy hablando, que incluso podría ser de carácter regional, ¿cierto? Instrumentos de Sí. carácter regional, intercomunal, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bueno, Joaquín, gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos pronto.